Hablar de la libertad es hablar de uno de los tesoros más importantes que puede tener un ser humano sobre la tierra, y esa es justamente una palabra clave en la entrevista que vamos a tener el día de hoy en el Cóndor TV. Justamente por ese tema le damos la bienvenida a nuestro invitado, el parlamentario Virgilio Hernández. Parlamentario, bienvenido. Qué gusto, siempre un gusto poder estar con ustedes. Parlamentario, vamos a ver si me dateé bien. Nació un 5 de agosto. Sí, efectivamente, En nací un Quito. 5 de agosto, en Quito. ¿Podemos decir el año? Claro, 5 de agosto de 1965. Ok, está muy bien. Abogado, con maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas, y además también una segunda maestría también en Ciencias Políticas. Ha sido profesor, fundador de movimientos políticos, subsecretario de Gobierno, también ha estado como asambleísta nacional y vocal del Consejo de Administración Legislativa. Y creo que lo más importante realmente es la de asambleísta constituyente, porque si hay algo de lo que me siento orgulloso y honrado es de haber sido asambleísta constituyente en la Constitución del 2007 al 2008. Parlamentario, cada uno de estos cargos o actividades tienen algo en común y es esa relación con la gente. ¿Desde siempre ha estado esa perspectiva de vida en usted? A ver, yo creo que ese vínculo, como tú bien señalas, con la gente, nació en los años de adolescencia, en mi vínculo sobre todo con las comunidades eclesiales de base, con la teología de la liberación. Así es como yo inicié con estas preocupaciones sociales en el barrio en el que yo fui a vivir con mis padres. Era un barrio en el que se carecía de todo, en un barrio con muchas necesidades, y en el marco de eso yo fui obligado por mis padres, que ya había terminado la primaria y tenía que hacer la confirmación. Mis padres tenían mucha preocupación de que vaya a resultar un hereje, y entonces me pusieron para que yo haga el curso de primera comunión y confirmación, porque a pesar de que había terminado ya la escuela, no había hecho la primera comunión ni la confirmación. Y ahí yo ya era un adolescente, 13, 14 años, empecé a ir a la catequesis para poder hacer la primera comunión y confirmarme, y me encontré con una perspectiva distinta de la fe, de la creencia en Dios, de lo que significaba Dios y sobre todo lo que significaba este vínculo también con la sociedad, ver efectivamente en el otro también la imagen de Dios, y eso me permitió irme vinculando. Este era un grupo que no solo estudiaba los temas relacionados con la religión, sino además el compromiso con los problemas que vivía la comunidad. Así es como empezamos poco a poco a preocuparnos por la falta del agua, por la falta de servicios básicos, por los problemas que tenían en el barrio, y así poco a poco y sin darme cuenta me fui comprometiendo también con las necesidades que existían y al mismo tiempo buscando distintas formas de organizarnos. ¿Considera que la lucha por promover sus ideas y convicciones en beneficio de los pueblos ha valido la pena hasta el día de hoy, al punto de aceptar las circunstancias que este ejercicio le ha implicado vivir? Yo creo que el luchar por lo que uno cree siempre vale la pena, no importa los costos, no importa los costos. Cuando hablo con mis compañeros, les digo que uno debe tener 3 cosas que son fundamentales, las 3 Cs como señalo. Conciencia, para no dejar de mirar la realidad que vive nuestro país, la realidad que vive nuestra región. Cuando digo nuestro país, me refiero al Ecuador, ¿no? Ya le hago ecuatoriana, pero usted es ecuatoriana, no se preocupe. Pero también la región andina, lo que vive Latinoamérica, y un mundo marcado por la desigualdad, un mundo amenazado por el cambio climático y la relación que tiene este cambio climático con las formas de producción y consumo abusivas que existen sobre la tierra. Entonces, creo yo que el tener conciencia es fundamental, pero luego, ¿de qué sirve tener esa conciencia si al mismo tiempo uno no es coherente en función de las necesidades que se tiene de actuar? Y de eso viene también la acción, la consecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que
ha valido la pena, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de que esto puede haber influido, y esto sí es un dolor, en que no haya podido ver crecer a mis hijos, que haya tenido que estar separado de mis hijos, pero sin embargo yo creo que, y es lo que más me duele, todas las otras cosas creo que han valido la pena, Muy bien, parlamentario. Quizás para algunas personas ya es conocido un momento, un episodio de su vida donde usted pierde su libertad, pero para las personas que no conocen este momento de su vida, hoy, ¿usted cómo se los contaría? ¿Qué sucedió? Bueno, en el año 2019, en el mes de octubre, en el Ecuador, durante 15 días se vive un ambiente de revuelta social. Esta revuelta social es provocada porque el gobierno del ese entonces presidente Lenín Moreno lo que hace es suscribir una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y en uno de los compromisos de esa carta de intención estaba la liberalización de los combustibles. La liberalización de los combustibles implicaba que los precios de la gasolina súper, del diésel, suban a niveles internacionales cuando los sueldos en el Ecuador no están en los niveles internacionales. Hoy mismo, en este momento, ¿sí? Porque aunque eso se paró en octubre, después se aprovechó la pandemia para poder implementar, hoy en el Ecuador la gasolina súper cuesta $4.60 el galón, $4.60 el galón. Es decir, incluso cuesta más caro que en los Estados Unidos, cuando evidentemente en el Ecuador no ganamos lo mismo que en los Estados Unidos. Entonces, esto se establece el decreto para la liberalización de los combustibles. Esto se hace el 2 de octubre y esto genera toda una reacción social, una reacción popular, porque indudablemente la gente veía que eso iba a afectar directamente a su economía. Entonces, durante 13 días el Ecuador vive jornadas de protesta. Esta protesta además es agravada porque el gobierno de Lenín Moreno decreta el estado de excepción, militariza el país y hay una violencia muy grande que hace que cuando se cierra esta crisis a mediados de octubre, existe un costo que nunca antes en la vida democrática del Ecuador había sucedido, nunca antes una crisis política, y esto es por ejemplo diferente a lo que ha pasado en Colombia, pero nunca antes en el Ecuador habíamos cerrado un momento de crisis política con 11 muertos, nunca antes en el Ecuador habíamos tenido más de 1.300 personas detenidas, la mayor parte de ellas, según lo que dice la Defensoría del Pueblo, sin que existan razones para su detención. Nunca antes una crisis política se había resuelto con 1.300 heridos, algunas personas perdieron sus ojos, perdieron miembros de su cuerpo, de su humanidad, ¿sí? Entonces, frente a este levantamiento popular existe una represión brutal, estado de excepción, estado de sitio que llaman en otros lados, restricción de garantías y una represión brutal que genera todos estos datos que he mencionado, que son además señalados por la Defensoría del Pueblo y otros organismos como la CIDH y otros organismos internacionales de derechos humanos, que señalan que hubo uso excesivo de la fuerza e incluso que podría haber existido en esa represión delitos de lesa humanidad. Pero adicionalmente, cuando se cierra la crisis y se deroga el decreto que subía los combustibles, que como bien digo después se aprovechó de la pandemia para ponerlo en vigencia, pero en ese momento se deroga. Pero cuando se termina esta crisis, el 13 de octubre, empieza la persecución a los que nos definimos como integrantes de la Revolución Ciudadana, como correístas, y a 3 de quienes teníamos en ese momento responsabilidad en el movimiento de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, se nos persigue y se nos acusa por rebelión. Por rebelión sin tener ningún fundamento, se nos acusa que nosotros hemos sido parte de un complot internacional orquestado desde Venezuela, sin que se tenga un solo papel, un solo documento durante todo el proceso para demostrar que existió tal complot internacional. Nunca hubo una sola prueba en que demuestre que nosotros, y en este caso particularmente yo, pueda estar en alguna acción de violencia, ni tampoco incitando ni planificando una acción de violencia, y menos un delito como el de rebelión, que significa que nos organizamos para promover una violencia de tal nivel que podía amenazar a la estabilidad de la Constitución o del presidente de la República. Por eso se nos acusó,
una cosa sin fundamento, sin argumento jurídico, realmente una barbaridad jurídica. Y efectivamente al inicio se nos dictó prisión preventiva. Estuvimos, en el caso de mis otros dos compañeros con los que fuimos acusados, que es la actual prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, estuvo detenida 70 días y en mi caso estuve cerca de 60 detenido y acusados de rebelión, ¿no? Y salimos nosotros, recuperamos la libertad el 25 de diciembre del año 2019, es la mejor Navidad que he tenido en mi vida porque recuperé la libertad, porque una jueza valiente, a quien no conozco, pero una funcionaria de carrera de más de 40 años, decide que no existían méritos, no había necesidad de nuestra detención porque no había pruebas que demuestren lo de una rebelión armada, ni tampoco que seriamente puedan demostrar que podíamos nosotros haber cometido ese delito de rebelión. La jueza considera que no hay necesidad de nuestra prisión preventiva y nos cambia con medidas sustitutivas, con la prohibición de salida del país, con la obligación de portar un grillete electrónico y además también con la obligación de presentarnos semanalmente ante la Fiscalía Provincial de Pichincha, ¿no? La jueza nos liberó y nosotros durante 30 meses estuvimos esperando que en juicio se pueda demostrar nuestra inocencia. A nosotros nos llamaron a juicio, la Fiscalía y la justicia, actuando por presiones, nos llamó a juicio y estuvimos esperando 18 meses por la audiencia de juicio para poder demostrar nuestra inocencia. Lamentablemente nunca se realizó esa audiencia de juicio y ahora yo puedo estar aquí en Colombia en las reuniones del Parlamento Andino porque la Asamblea el 11 de marzo apenas decretó una amnistía para luchadores sociales y otras personas que habíamos sido víctimas de persecución política y gracias a eso es que puedo participar en las reuniones del Parlamento Andino, que fui elegido en las elecciones del año 2021 como parlamentario andino, pero sin embargo no podía asistir presencialmente puesto que pesaba sobre mí la prohibición de salida del país. Lo hacía por la vía digital o a través de mi alterna, que jugó un papel importante también, que es la ingeniera Araceli Ceballos. Parlamentario, verlo a usted en estos momentos, hablar sobre esta situación o este momento de su vida, es notarlo con una tranquilidad, pues una compostura frente a todo lo sucedido, pero ¿cómo enfrenta usted ese momento cuando le toca verse coartado de su libertad y sobre todo teniendo el ritmo de vida que maneja siendo dirigente político y estando siempre en un constante movimiento? Mire, sí, ahora puedo decirlo tranquilamente o con mayor calma, pero porque creo que también de esto uno puede sacar aprendizajes, pero sin duda esto es durísimo. Para una persona que es inocente, estar un día preso es una eternidad, un día preso es una eternidad. Es un tiempo infinito estar un solo día preso. Ver, mis padres son ya personas adultos mayores, ver a mis padres desgarrarse cuando me visitan, o a mis hijos, mi hija que es una joven profesional, mi hijo que es un adolescente, portando carteles, exigiendo debido proceso, exigiendo la libertad para su padre. Son cosas realmente muy duras, muy difíciles de poder contar, ¿no? Poder alejarse de lo que es lo amado, lo querido por uno, y tener que sufrir una prisión injusta es algo que te marca definitivamente. Y bueno, sin embargo, nosotros entendíamos que era el precio que pagábamos por nuestra consecuencia, por nuestra coherencia, por habernos enfrentado democráticamente a un gobierno que ahora, creo yo, la gran mayoría de ecuatorianos considera que fue el peor gobierno de la historia nacional. Y es sin duda también, más allá de lo doloroso, también hay que sacar los aprendizajes, ¿no? Y entre esos yo señalo todo lo que fue la solidaridad, todo lo que fue el apoyo, tanto nacional como internacional. Aquí yo tengo que reconocer que desde que fui elegido parlamentario andino existieron posiciones incluso unánimes de distintos grupos políticos, pero la delegación, por ejemplo, peruana, la delegación boliviana, delegaciones de los distintos componentes del Parlamento andino, siempre preocupados por mi causa, incluso una resolución del Parlamento andino exigiendo que mi causa se trate con celeridad y al mismo tiempo con el debido proceso.
esas muestras de solidaridad y al mismo tiempo el cariño, el amor de la familia y la solidaridad de los amigos y compañeros fue fundamental para poder haber enfrentado ese proceso. Parlamentario, le voy a mencionar algunas palabras con la intención de que usted me pueda decir qué le representa cada una de ellas. Empezamos con justicia. Es un derecho de los seres humanos. Sin justicia, sin las justicias, es imposible concebir la vida, la democracia, es imposible hablar de la república. Pedagogía. Pedagogía, se me viene a la mente la gente, Paulo Freire, Orlando Falsborda, un pedagogo colombiano también. Creo que es sobre todo la posibilidad de intercambiar, ¿no? Esta frase tan profunda de Paulo Freire, ¿no? Nadie enseña a nadie, todos aprendemos en los procesos. Dios. Lo supremo, lo más grande, dioses. Yo creo en este ecumenismo que permite que todos desde las diferencias podamos hablar, podamos encontrarnos. Y ese abrazo que permite el encuentro de los seres humanos puede sintetizarse en la palabra Dios. Lucha. Convicción, firmeza, coherencia, propósito de vida. Política. Servicio. Debería ser siempre el servicio. ¿Se puede hablar de un Virgilio Hernández antes y después de este proceso que enfrentó? Mire, yo creo que fue un proceso duro, pero sin duda es un proceso duro y en que no me quiero acordar de los momentos duros, no quiero solo pensar en los momentos duros, quiero sobre todo pensar en los aprendizajes, en lo que eso significó, en lo que me permitió reflexionar sobre la democracia, sobre la organización, sobre la justicia, la independencia de funciones que son tan necesarias, que es tan necesaria para garantizar los derechos de los individuos, de las individuas. Quiero pensar en la solidaridad, quiero pensar en el amor como aprendizajes, ¿no? No diría que es algo que puede definir un antes y un después. Fue un momento duro, muy duro, pero sin duda hay otras cosas fundamentales que uno puede decir es un antes y un después, el nacimiento de mis hijos o el haber sido constituyente, que fue una cosa absolutamente grata, profunda, una lección de vida todos los días, una escuela de conversar con la gente, de oír sobre todo, pero también de un trabajo intenso pensando en el país con el que uno sueña, con el que uno está comprometido y enamorado. No quiero pensar en este proceso, que fue un proceso difícil, duro, como un antes y un después de mi vida. No, porque eso puede llenarnos de tristeza, de amargura, ¿no? Y yo soy de los que sostengo que en la política las amarguras, las tristezas no pueden durar más de 24 horas. Si duran más de 24 horas, uno se amarga. Y un político amargado es un triste político. Ok. Parlamentario, ya para ir finalizando, ¿qué objetivos tiene usted hoy, en estos momentos, dentro de la gestión que viene haciendo en el Parlamento andino? Mire, para mí este era un tema desconocido realmente y cada vez me voy sorprendiendo y mirando también cómo de forma concreta se puede avanzar en lo que significa la integración latinoamericana, pero fundamentalmente de la patria andina, lo que significa hacer realidad el sueño de nuestros libertadores, mientras analizamos temas tan concretos como ahora, por ejemplo, el tratamiento de los sistemas penitenciarios o lo que tiene que ver con la lectoescritura o los derechos de las personas LGBTI, uno ve que el proceso de integración tiene objetivos concretos. Lo que esté en función de defender los intereses de nuestras naciones, lo que significa defender derechos, lo que significa sobre todo poner atención en los más despreciados de la sociedad, como es el caso de las personas que están privadas de la libertad. Creo yo que hay en el Parlamento andino un gran desafío, y ese gran desafío es cómo avanzamos para que estas que son recomendaciones que se hacen en el Parlamento andino, que generalmente no son consideradas por el Consejo de Ministros, se pueda tener un mayor vínculo y que puedan ser obligatorias esas decisiones. Yo creo que este es un camino, y ahora con estas recomendaciones, con el tratamiento de estos problemas, se puede ir generando sugerencias que ayudan a resolver problemas del país, de cada uno de nosotros y también de la región. Pero indudablemente, para que el Parlamento andino tenga perspectiva y para que el Parlamento andino pueda consolidarse, sus decisiones tienen que ser vinculantes.
Creo que ese es el esfuerzo en el que tenemos que trabajar, no solo a nivel del Parlamento andino, sino al nivel del sistema andino de integración. Nuestros gobernantes tienen que entender que la integración no puede depender de los signos ideológicos, que la integración tiene que hacerse a pesar de los signos ideológicos que gobiernan en los países y que juntos podemos resolver de manera más fácil los problemas de la gente, los problemas de la región. Mire usted, si funcionarían bien los mecanismos de integración, seguramente habría sido más fácil para todos los países de la región andina resolver el problema de acceso a lo que son tests para identificar el COVID. Habría sido más fácil negociar lo que tiene que ver con vacunas. Entonces hay que pensar que la integración no estorba, que la integración no molesta, todo lo contrario, la integración sirve para resolver los problemas concretos que tiene nuestra gente. Parlamentario, es un gusto hablar con usted y de esta forma le agradezco el espacio que nos da aquí a través del Cóndor TV en esta entrevista. No, para mí ha sido un gusto poder estar aquí en el Cóndor TV, que además es una insignia y un símbolo también de unidad. Y un gusto conversar con usted.